con la unidad 5, que es el tema de ya superando todas las etapas previas de los, los temas conceptuales de la materia. Ahora vamos a ver más el tema contextual, es decir, empezamos en la unidad 5 con el sistema capitalista internacional, y vamos a ver el origen de este sistema, de este orden social, y cómo evolucionó hasta llegar a la actualidad y cómo se hizo un sistema mundial. En la unidad 6 vamos a ver las distintas teorías que tratan de explicar este sistema, y en las unidades 7 y 8 ya vamos a ver la economía argentina dentro del sistema capitalista mundial, ¿no? La parte de la estructuración histórica y después la situación actual. Entonces hoy vamos a entrar a ver el sistema capitalista, eh, vamos a analizar cuáles son las etapas desde que se inicia en algún momento de la historia de la humanidad, no hace mucho, como nueva forma de organización social, cómo se va expandiendo y cómo se va transformando a su vez, hasta que se conforma a un nivel de la economía mundial, un sistema llamado sistema centro-periferia, donde empiezan a aparecer no solo países, sino actores importantes como son las empresas transnacionales. Entonces ahí vamos a ver cuáles fueron las estrategias de esas empresas transnacionales, en especial en el último siglo, como para entender cómo después nos afecta a la Argentina como país que está dentro del sistema capitalista internacional, pero está dentro de lo que se llama la periferia del sistema. Y cerramos esta primera parte de la unidad 5 con las principales tendencias estructurales, es decir, visto la evolución del capitalismo, extraemos enseñanzas que nos muestran tendencias que se manifiestan naturalmente por su propia dinámica y que van explicando por qué pasa lo que pasa hoy a nivel mundial. En la segunda parte vamos a ver ya lo que se llama el subdesarrollo de América Latina o nuestro continente como periferia del sistema mundial, cuáles han sido las teorías que ha habido dentro de la América Latina en relación al desarrollo y al subdesarrollo. En el último medio siglo, cómo ha ido evolucionando el capitalismo, en etapas que muestran que los cambios que se dieron van a incidir a nivel mundial con la situación en América Latina y Argentina, ¿no? Y vamos a llegar finalmente a la crisis mundial que vivimos, la última crisis mundial, y cómo está el mundo en lo que va del siglo XXI, que es la segunda parte, que estaría más abajo donde lo estamos viendo en la pantalla, ¿no es cierto? Eh, entonces empezamos con este primer punto de origen y evolución del capitalismo. Bueno, el capitalismo que es una nueva forma de organización social que surge en el marco del sistema anterior, que es el sistema feudal en Europa, y que va a presentar características diferentes. Nosotros hemos visto que antes del capitalismo una forma de organización que dependió más que nada de las decisiones económicas, las tomaba más que nada el poder y la costumbre, ¿no es cierto? Acá nosotros vamos a pasar a una forma de organización donde lo que hace cada uno, lo que produce, lo que decide producir y cómo se distribuye, no depende esencialmente ni de lo que decida el poder, el Estado o un organismo central, ni la tradición o la costumbre de una familia, sino la organización del capitalismo tiene como particularidades, en principio, bueno, algo que caracteriza al capitalismo y otros sistemas, es que existe la propiedad privada en los medios de producción. O sea, para producir se necesita tener medios, no solamente la tierra, mueble, sino también lo que se llama la maquinaria, equipo, herramienta, medio de producción. La particularidad que tiene este sistema es que nosotros hemos visto ya que los medios de producción son de propiedad privada, es decir, hay una parte de la sociedad que tiene los medios de producción y otra parte no tiene medios de producción. Por lo tanto, si quiere conseguir ingresos para sobrevivir, tiene que vender la fuerza de trabajo. Y ahí se estructura, ¿no es cierto?, la relación básica que va a generar el proceso de producción. Otra característica de esta forma de organización es que se produce no para el autoconsumo, que era lo fundamental en organizaciones anteriores, sino que el objetivo central es producir para vender en el mercado. Entonces, la clave acá es cómo funciona la economía de mercado, ¿no es cierto? Y la regla fundamental de una economía de mercado es lo que se llama la competencia que hemos visto, es decir, que si bien una empresa, una persona inicia una actividad económica y produce un bien, la competencia significa que no está solo, sino que va a haber otros que van a producir lo mismo y que van a competir en el mercado por vender ese producto por
por los compradores. Entonces esto le va a estar generando una obligación de ser competitivo si se quiere mantener. Entonces esto es una característica también del capitalismo, ¿no? La competencia no existía en la forma de organización anterior, sino que más bien hasta estaba castigada. Eh, Después, otra particularidad es que quien decide, no es el poder el que decide qué se va a producir y cómo se distribuye, no es la tradición ni la costumbre, sino que es el mercado que a través del mecanismo de los precios. Es decir, los precios son los que orientan las decisiones que va a tomar el empresario, va a decir, bueno, a ver, los precios de tal o cual producto me está diciendo qué cosa está más demandado o no y qué puede dar más ganancia o no. Y en función de eso se toma la decisión de qué producir. ¿Y cómo se distribuye lo producido? Bueno, nosotros ya en parte lo hemos hablado, en el capitalismo no es que un poder central define lo que toca cada uno, sino que cada uno lleva lo que genera en el mercado, un bien, un servicio, dinero, o si no tiene nada como capitalista, vende su fuerza de trabajo, y el mercado le va a dar un precio a eso. Y el precio que logre es como la parte que le toca en la distribución del ingreso. Así funciona básicamente el capitalismo. Cuando se origina, decíamos que apareció en algún momento de la historia, eh, alrededor de 1500, en un lugar específico, en Europa, en Gran Bretaña, y en el marco del sistema feudal. El sistema feudal estaba organizado básicamente con la actividad central en la producción agropecuaria, la producción de la tierra y algunas pocas actividades artesanales. Y en el feudalismo había una sociedad mucho más rígida desde el punto de vista de la forma de avanzar y de innovar. Y había actividades que no estaban permitidas, como ser, por ejemplo, las que competían con los que ya estaban, o, por ejemplo, actividades que buscaban procurar las máximas ganancias, eso estaba rechazado, ¿no? Entonces, en el marco de esto se fueron dando las condiciones para que hubiera iniciativas que, por un lado, buscaban generar más ganancia, con el objetivo no solo de comprar otro bien o servicio, sino fundamentalmente ganar para producir más y para volver a invertir y a ganar más. Entonces hay como una dinámica diferente. Empieza a ser predominante la producción para el mercado, algo que en el feudalismo era totalmente secundario. En el feudalismo la producción era más que nada para el autoconsumo. Acá centralmente va a haber una organización donde el dueño de los medios de producción se va a encontrar con que necesita contratar trabajadores y va a haber un proceso de expulsión de los siervos de la tierra que van a dar como base la mano de obra que necesitan los capitalistas, mano de obra jurídicamente libre, porque ya no van a estar atados a la tierra, pero van a perder también su instrumento de trabajo y no van a tener otra alternativa que vender la fuerza de trabajo al dueño de los medios de producción. En esta, digamos, esta imagen, ¿no?, de que cómo se origina el capitalismo, vamos a ver que desde que se inicia, allá por el 1500, en Gran Bretaña, el capitalismo va a tener una particularidad que lo diferencia mucho de otros sistemas anteriores, porque en muy poco tiempo, en términos históricos, va a pasar a ser un sistema mundial. Es decir, acordemos que prácticamente la agricultura y la sociedad como nosotros la conocemos empezaron hace 10.000 años, y que el ser humano, o el Homo sapiens, en el planeta se ubican algunos alrededor de hace 200.000 años. Y el capitalismo prácticamente tiene una vida muy corta, ¿no es cierto?, de algunos siglos, de unos 4 o 5 siglos. Entonces, desde que aparece, que es a principios del siglo XVI, hasta mediados del siglo XVIII, va a pasar por una primera etapa. Entonces, vamos a ver las tres grandes etapas del capitalismo, que son la etapa del capitalismo mercantil, la etapa del capitalismo de libre competencia y la etapa del capitalismo monopólico. ¿Qué significa esto? Que desde que aparece el capitalismo en el mundo hasta hoy, el capitalismo en su esencia se ha mantenido, pero ha ido cambiando en parte la modalidad de su funcionamiento por la propia lógica que impone el hecho de la competencia. La primera etapa del capitalismo mercantil fue la etapa más que nada de una etapa muy prolongada. Si hablamos de principios del siglo XVI a mediados del siglo XVIII, estamos hablando de mucho tiempo, donde le costó mucho al sistema superar un montón de obstáculos y de trabas que frenaban la expansión de esta forma de organización.
y en dónde estaban las trabas o la superación que se fue dando. Por un lado, el capitalismo se produce mercancías para el mercado, para vender. Los mercados se fueron formando con mucho esfuerzo de los propios estados que fueron tratando de crear las condiciones para que fuera factible el comercio, no solamente en términos locales, sino también en términos de espacios geográficos un poco más amplios, lo cual significaba en otro momento riesgos, significaba dificultades de comunicación, dificultades de medición de las cosas que se producían, es decir, articular espacios cada vez más grandes donde después se pudiera volcar una mayor producción, fue todo un momento histórico hasta crear las condiciones para que existan los mercados, que es la base sobre la cual funciona el capitalismo, ¿no es cierto? ¿Qué otras condiciones se fueron dando? En el marco del sistema feudal no era factible iniciar cualquiera una actividad productiva, porque existía una forma de organización a través de lo que se llaman las corporaciones y los gremios artesanales, donde cada uno ya sabía qué es lo que tenía que hacer y eso se heredaba, se pasaba de generaciones en generaciones, que era sastre a los hijos, los abuelos, los hijos, los nietos, y nadie podía hacer otra cosa. Entonces, llegar a una situación donde un capitalista podía poner una empresa y hacer cualquier cosa, se requirió un esfuerzo y tiempo, ¿no es cierto? Como también hubo que hacer un esfuerzo para que el marco del régimen feudal se fuera aceptando que se acepte como lícito el hecho de buscar la máxima ganancia en una actividad, o la ganancia en una actividad, porque el propósito de lucro era repudiado como algo que no era aceptado socialmente y que inclusive estaba muy criticado por la iglesia, que era una institución que en el feudalismo era muy fuerte. Entonces, crear las condiciones para que hubiera aceptación de este motivo móvil central del empresariado fue también todo un proceso. También era necesario tener trabajadores, porque existe el capitalismo, tiene que haber empresarios con medios de producción y trabajadores libres que pudieran vender su fuera de trabajo porque no tenían otra cosa que hacer. Eso llevó también el tiempo lo que se llamó la expulsión masiva de los siervos de la tierra y la forma en que se fue reorganizando la tierra de manera capitalista, pero que dejó a todos esos productores que estaban antes en el campo y que eran dueños de su medio de producción, pero tenían que producir para el dueño de la tierra, expulsados y sin ningún medio de producción tuvieron que vender su fuerza de trabajo. Entonces, tener también esa posibilidad llevó tiempo, como también llevó tiempo lo que se llama la acumulación de riqueza que permitiera que un sector pudiera adquirir y llevar a cabo el proceso productivo, ¿no es cierto? Entonces, esto fue toda una etapa histórica que además fue acompañada por la expansión geográfica que se dio a través del apoyo que hacían los estados para ese comercio que se hacía cada vez a distancias más largas, eh, con el objetivo justamente de vender esa nueva producción que generaba el capitalismo en otros lugares y de conseguir alimento y materia prima para llevar a cabo el proceso productivo. Es decir, el hecho de conseguir esa, esos medios y además la riqueza necesaria para invertir en el capital, que eso se logró a través del saqueo que realizaban estos países europeos, Gran Bretaña y otros países que se iniciaron de otras zonas del mundo a través del uso de la fuerza y la violencia, ¿no es cierto? El saqueo de riqueza, lo que se llamó en algún momento la etapa colonial, donde las potencias colonialistas eran las que se hacían, eh, digamos, por medio de la fuerza, se apoderaban de regiones, de territorios donde vivían otras personas, ¿no es cierto?, para saquearlo, y de esa forma se dio lo que llamó Marx la acumulación originaria del capital, es el capital como propiedad de riqueza que permitía invertir en medio de producción y llevar a cabo el proceso productivo. También hubo un hecho interesante que recién en los últimos años se ha empezado a estudiar y a difundir, y es que en los orígenes del capitalismo también se requirió que la mujer, que ocupaba un lugar muy importante como fuerza de trabajo en el feudalismo, se quedara en la casa, y que fuera la que llevara a cabo un proceso que es indispensable en la generación de la vida, que es la mujer como madre, como trabajadora del hogar, como trabajadora de cuidado, que requería para tener el capitalismo, los trabajadores eh, a disposición, con la particularidad que el trabajo que va a hacer la mujer es un trabajo
no remunerado y que va a ser un sector explotado históricamente por el capitalismo, ¿no es cierto? Bueno, todas estas condiciones se fueron dando a lo largo de este tiempo, ¿no es cierto?, hasta mediados del siglo XVIII, donde se fueron gestando las condiciones para que se pudiera dar un enorme avance en ese proceso productivo, porque ya tenía superada la barrera que estábamos viendo, ¿no es cierto?, con capital acumulado para invertir, con trabajadores libres para vender su fuerza de trabajo, con la sociedad que aceptaba la búsqueda de la máxima ganancia como una actividad lícita, con la posibilidad de producir sin las trabas que impedían la libre competencia. Es decir, gestaron las condiciones para dar un gran salto a partir de lo que se llamó la revolución industrial, la primera revolución industrial en la historia del capitalismo. Y esto que se da a mediados del siglo XVIII en Inglaterra. Entonces acá se está marcando como el fin de la primera etapa, la del capitalismo mercantil, y se inicia una nueva fase del capitalismo, lo que se llama el capitalismo de libre competencia. ¿Qué características tiene? Bueno, básicamente sigue siendo el capitalismo donde hace la propiedad privada de los medios de producción, la producción de mercancías para vender en el mercado y no para autoconsumo, la relación entre trabajadores y propietarios de medios de producción como relación básica. Es decir, acá hay un pleno despliegue del capitalismo industrial que se da en Inglaterra, donde se da esa revolución, y la aplicación masiva de adelantos de la ciencia y la técnica en el propio proceso productivo, y el desarrollo tecnológico. Entonces, la primera revolución industrial a veces vista solo como una cuestión de incorporación masiva de tecnología al proceso productivo, que le da un enorme salto en la productividad del trabajo, pero también se fueron dando las otras condiciones que posibilitaron que el capitalismo pudiera expandirse. Entonces, acá tenemos que el capitalismo ya está mostrando sus rasgos centrales y consolidado ya como un nuevo sistema en la Inglaterra desde mediados del siglo XVIII en adelante, ¿no? A partir de acá lo que nosotros vamos a ver es que aparecen, junto con las nuevas tecnologías, el desarrollo de la industria textil, el proceso de la máquina de vapor, que le da mucho más potencia de trabajo, y que también genera la particularidad que empieza a incorporar maquinaria a reemplazar trabajadores. Va a ser una constante casi hasta hoy del capitalismo. Para aumentar la productividad del proceso productivo, se incorpora maquinaria que hace mucho más rápido, es decir, que en menos horas de trabajo se genera mayor cantidad de productos. El tema es que eso que tiene como consecuencia va generando también una destrucción de empleo y resistencia de los trabajadores, porque eso significa perder empleo, esperar las condiciones de vida, ¿no? Ahora, Estoy pensando, Luis, sí, disculpa, pero cómo no. justo se me cruzó esta idea de que los expulsaron de las tierras, van a las ciudades, pero ahora no lo necesitan como trabajadores, por ende quedan como desempleados en las ciudades. Hay un cambio también, ¿no? Desde el aspecto de las grandes ciudades, cómo se forman. Si no, no... Sí, sí, hay, lo que vos señalás me recuerda de algo que tenemos que insistir nosotros, que el capitalismo es una forma de organización que es muy dinámica y que va cambiando permanentemente la sociedad. Y esto no se muestra en lo que se llama la economía convencional, que es una mirada estática, como que siempre fue igual, cuando en realidad el capitalismo cambia permanentemente por la propia dinámica. Es decir, por la búsqueda de la máxima ganancia, esto obliga a tener más maquinaria y trabajadores. Ahora, ¿qué pasa? Esos trabajadores se ven privados de una gran parte, ¿no es cierto?, del derecho a trabajar y a percibir un ingreso, genera a su vez corrientes migratorias que se van a dar después a lo largo del siglo XIX y aún del siglo XX, desde esos países capitalistas donde se dio la revolución industrial hacia otras regiones donde conseguir trabajo, ¿no es cierto?, donde se va expandiendo también el capitalismo. Es decir, se van generando cambios, ¿no? Y como vos bien señalás también, el capitalismo es un sistema donde el grueso, ¿no es cierto?, de la producción y de la riqueza se concentra en zonas urbanas. Y eso es un largo proceso histórico que va cambiando el rumbo de la humanidad, que estaba sentada básicamente en zonas rurales, ¿no es cierto? Hoy en el mundo ya poco más del 50% de la población mundial vive en zonas urbanas, y en la Argentina ni hablar, más del 90%, lo cual significa un cambio muy brusco y una gran vulnerabilidad de los seres humanos
ante las contingencias que pueden pasar, ¿no? Porque las ciudades no son sustentables, si no generan su propio, lo que consumen, ya sea en productos, en alimentos, en energía, sino que son muy dependientes, ¿no? Pero vamos de a poquito. Decíamos entonces que el capitalismo se expande a partir de lo que se llama la primera revolución industrial, que la incorporación entonces de la tecnología al proceso productivo genera una gran potencialidad del trabajo, ¿no? Esto se da desde la segunda mitad del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, donde Gran Bretaña se expande hacia Europa. ¿Cómo se expande? Es decir, con la mayor producción, y esa mayor producción, ¿qué particularidad tiene el capitalismo? Como nosotros habíamos visto, el capitalismo obliga a un aumento permanente de la producción. ¿Por qué? Porque para ser más competitivo se busca ganar y reinvertir en el mismo proceso. Al reinvertir se amplía la capacidad, se amplía la escala, lo que se llama el proceso de concentración, y eso genera mayor potencialidad, mayor capacidad productiva y mayor producción. ¿Para qué? Para volver a ganar, para volver a invertir, para ser más competitivo y para producir más. Entonces, ese crecimiento permanente tiene otra particularidad, que el que es más competitivo es porque obtiene más ganancias y porque la reinvierte en el proceso productivo. Pero para obtener más ganancias se requiere una cosa, que básicamente los costos no aumenten lo menos posible. Y lo que se paga por la fuerza de trabajo para este sistema y para el capitalista es un costo, los costos, lo que se llaman los costos laborales, ¿no es cierto? Por lo tanto, los trabajadores van a recibir, por más que sean más productivos, no van a recibir el resultado del aumento de su productividad, sino que van a recibir lo mínimo para poder mantenerse el productor y su familia. Entonces, ¿qué se va a suceder? Que el capitalismo produce cada vez más, cada vez más, cada vez más, pero no tiene suficientes consumidores en los trabajadores, porque los trabajadores no aumentan sus salarios cada vez más al ritmo que aumenta la productividad y la producción. Entonces el mercado no crece tanto y los capitalistas tampoco son grandes consumidores de bienes de consumo porque no pueden consumir todo lo que ganan, porque si no, no invierten y no son competitivos. Entonces, ¿qué pasa? El capitalismo, por un lado, genera un aumento enorme de la producción, pero el consumo no crece tanto. Entonces se va haciendo como una brecha que separa el aumento de la producción y el aumento del consumo. ¿Y qué pasa con eso? Que eso quiere decir que necesita más mercado. Entonces acá una de las consecuencias de la revolución industrial que se va a ver hasta fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, es que cada vez se necesitan encontrar otros lugares donde colocar esa mayor producción que no se puede colocar en el mismo mercado. Entonces comienza un proceso que se llama de exportación de mercancías. Un proceso donde Inglaterra, que empieza a invadir con su producción industrial a otros países de Europa y después a todo el mundo. Y esa es la expansión del capitalismo. Así empieza por primera vez la expansión del capitalismo. Desde Inglaterra y Europa hacia el mundo. ¿Y qué otra cosa necesita esta expansión? Si hay mayor producción y hay mayor ocupación, se necesita más materia prima y se necesitan más alimentos. ¿Y cuál es el problema? Que a medida que se explota el mismo territorio, cada vez las explotaciones que se ponen en trabajo son menos productivas, son más costosas, más alejadas de los centros de producción. Entonces hay otra necesidad del capitalismo, no solamente colocar esa producción excedente que va generando permanentemente el capitalismo afuera, sino también conseguir alimentos y materia prima abundante y baratos que no se consiguen cada vez menos en el propio país desde otro lado. Entonces ahí es cómo se va articulando esto que se llamó después la expansión y la formación del sistema mundial capitalista a través de países o regiones, en especial Inglaterra y otros países que se especializan en la producción industrial, exportan el excedente de su producción industrial, pero necesitan abastecerse de materia prima abundante, lo cual lo hacen de otras regiones, de otros territorios que anteriormente lo tenían para el saqueo a través del uso de la fuerza y la violencia. Es decir, acá va a haber una relación diferente porque va a haber relaciones comerciales, pero que van a estar siempre apoyadas sobre la base del poder de las potencias más fuertes, y en muchos casos del uso de la guerra, de la violencia, de la invasión en los territorios, pero así se va articulando a través de este mecanismo, ¿no? De la búsqueda de la máxima ganancia, el crecimiento, el volcar ese excedente de crecimiento en otros lugares, la exportación de bienes industriales y la importación de materia prima y de
alimento abundante y barato. Entonces acá se está gestando lo que se llamó la división internacional del trabajo, es decir, el capitalismo se expande hacia el resto del mundo y se hace un sistema económico mundial y la mayoría de los países se van insertando al capitalismo, pero no todos están ocupando la misma función, no todos se insertan de la misma manera, sino que unos países, unos pocos países, van a desarrollar esa producción industrial para exportar y el grueso, el resto de los territorios, de las naciones del mundo, se van a especializar en producir materia prima y alimentos. Y en el intercambio, bueno, va a haber un sistema que va a funcionar. Aquellos que son especialistas en producción industrial, los primeros que desarrollan fundamentalmente Gran Bretaña y otros países de Europa, son los que están más competitivos con los bienes, en la producción de bienes, porque ya tienen mucho más desarrollo en tiempo, en esfuerzo, en inversión, en tecnología. Y el resto de los países que tienen zonas y territorios abundantes para producir materia prima y alimentos lo pueden hacer también en condiciones mucho más competitivas. Entonces, ahí es donde se da ese intercambio. Según algunos, eso es lo conveniente para todos. ¿Por qué? Porque cada uno produce lo que más puede producir, el más productivo, quiere decir que producir más cantidad de cosas en menos tiempo, pero el problema es que puede producir, eh, todos van a producir más en menos tiempo, todos van a ser más eficientes, digamos así, pero en el intercambio no todos se van a beneficiar con esa mayor productividad, sino que los países industrializados van a retener los frutos de ese crecimiento de la productividad en todo el mundo. Es decir, uno va a ver cómo a través del intercambio comercial, los países que se especializan en la producción industrial van a vender su producción a precios cada vez más altos en relación a los precios que van a tener los productos primarios. O sea que, dicho en otros términos, los países industrializados, que serían los países capitalistas centrales, van a obtener parte de la riqueza que generan los países periféricos o dependientes a través del intercambio, a través de lo que se llama el deterioro en los términos del intercambio de los productos que produce la periferia, los productos primarios. Entonces fíjense cómo el capitalismo va conformando un sistema mundial, pero un sistema mundial jerárquico. En la primera, perdón, en la primera etapa del capitalismo mercantil, hay jerarquías muy claras. Los países colonialistas y las colonias. Los países colonialistas que saquean, que extraen recursos, que invaden, que utilizan la fuerza y la violencia para sacar riqueza y a partir de esa riqueza desarrollarse más rápido. Y durante la etapa del capitalismo de libre competencia, además de esas relaciones que se habían impuesto antes, se establecen estas relaciones comerciales, pero que son también asimétricas, porque los países industrializados tienen riquezas a través del intercambio, es decir, de vender, entregar menos productos industrializados a cambio de cada vez mayor cantidad de productos primarios. Entonces, a ver, un proceso histórico donde una parte del sistema, la parte central del sistema capitalista, crece mucho más rápido, obtiene mucho más riqueza y más beneficio que el resto y que se va ensanchando esa brecha de lo que se llamaron algunos países desarrollados y subdesarrollados. Eso es lo que se llama tradicionalmente la división internacional del trabajo. Y se da no es por casualidad, sino que en la historia se dio esta situación, que es en Inglaterra donde empiezan lo que se llama el nacimiento de la economía política como ciencia, por los llamados economistas clásicos, que no surgen por casualidad en Inglaterra en esta etapa, sino que son el reflejo de una situación nueva. Por primera vez el capitalismo aparece con mucha claridad, consolidado, entonces va a aparecer una teoría que va a tratar de explicarlo, que son los economistas clásicos, Adam Smith, David Ricardo, y que no por casualidad también esos economistas desde Inglaterra van a pregonar lo que se llama la teoría de la ventaja comparativa. ¿Qué significa eso? Que lo vamos a volver a ver más adelante con la teoría económica. Y es que ellos van a decir que cada país tiene que especializarse en aquello para lo cual tiene ventajas naturales. Entonces, si Inglaterra ya hace manufactura, es decir, producción industrial en gran escala y con eficiencia, ¿para qué otras regiones van a hacer lo mismo? Y las otras regiones se especializan en producción primaria y en un intercambio todos se benefician. Esa es la teoría de los economistas clásicos. Lo que no decía esa teoría es que los beneficios se van a concentrar solamente en los países, fundamentalmente en los países industrializados. Y en el intercambio van a quedarse con una parte de la riqueza y van a crecer mucho más rápido, ¿no es cierto?
Bueno, pero la propia dinámica del capitalismo, nosotros habíamos visto que va generando cambios. El capitalismo cambia permanentemente, es muy dinámico, y en esos cambios lo que se va dando es que, sobre la base de lo que nosotros alguna vez comentamos, que era la competencia, la libre competencia, donde existen muchos compradores y muchos vendedores, y donde nadie puede imponer las condiciones eh, que surgirían del mercado, eh, nosotros también vimos que esa propia libre competencia va creando las condiciones para su desaparición, porque no todos ganan, sino que unos ganan y otros pierden. Los que ganan van creciendo más rápido, tienen más poder, van a través del proceso de concentración y descentralización, quedándose dueños de sectores y de mercados, y por lo tanto imponiendo las condiciones para crecer más y más y más. Entonces acá van a aparecer como forma predominante de los mercados, no los mercados de libre competencia o de competencia perfecta, sino que van a empezar a ser cada vez más dominantes, predominantes en los países centrales, fundamentalmente, lo que llaman los mercados concentrados. Los mercados concentrados, que significa que están manejados por, por un pequeño grupo de grandes empresas, empresas monopólicas, oligopólicas, y esto se produce más o menos en la década del 80 del siglo XIX, y se crean las condiciones, digamos, para un capitalismo nuevo, un capitalismo que está mucho más concentrado, donde los actores son grandes empresas, donde aparecen las sociedades anónimas como formas jurídicas para poder llevar a cabo esas grandes inversiones, procesos de fusión, de absorción, y el desarrollo de nuevas tecnologías, lo que se llama la segunda revolución industrial, que se produjo por ahí por la década del 70, del 80, del siglo XIX, y que dio por resultado un nuevo gran salto de la productividad, aparición de grandes empresas, aparición de nuevas formas de producir, es decir, en lugar de lo que era la industria textil, para hacer otro tipo de industrias, utilizando fundamentalmente el hierro, eh, la electricidad en el proceso productivo. Entonces aparece la gran industria y ya cambia. Vamos a estar en lo que se llama el capitalismo monopólico. Entonces, a partir de la década del 80 del siglo XIX, podemos decir que aparece la tercera etapa del capitalismo, el capitalismo monopólico, que se prolonga hasta nuestros días, que tiene como característica que los principales actores en el marco de los países centrales, de los países periféricos y del intercambio que se da en el mundo son lo que se llaman las empresas transnacionales. Es decir, empresas que están en los países centrales y que necesitan crecer no solamente exportando bienes, mercancías, sino que tienen que seguir invirtiendo en nuevos mercados. Entonces van a empezar a invertir fuera de sus países. Entonces va a aparecer en esta etapa, además de lo que fue la etapa anterior, las exportaciones de mercancía, va a aparecer lo que se llama la exportación de capitales, que es algo que nosotros ya vimos en términos conceptuales, que son empresas que van a invertir en otro lugar, donde pueden obtener más alta tasa de ganancia. ¿Y cómo? A través de dar préstamos o a través de inversiones directas, es decir, poner sucursales, etc. ¿Por qué? Porque buscan con eso obtener beneficios o remesas como contrapartida de esos capitales, que es el cobro de intereses o recibir las remesas de utilidades que eso tiene otros países. Entonces se está estructurando un sistema mundial que es cada vez más marcadamente desigual, con grandes potencias, los países capitalistas centrales y países capitalistas periféricos, o sea que se consolida la división del trabajo con esta particularidad y con nuevos actores, ¿no es cierto?, que fundamentalmente son las empresas internacionales, que son los actores centrales del siglo XX, es decir, el siglo donde el capitalismo ya prácticamente funciona como capitalismo monopólico, ¿no? Otra particularidad que tiene esta etapa, y es que se empieza a hacer un uso intensivo de lo que se llama como fuente energética de los combustibles fósiles, primero el carbón, después el petróleo y el gas, y eso va a permitir un salto fenomenal en la productividad y en el desarrollo de la humanidad, porque a partir de acá se van a poder superar un montón de barreras que es posible a partir no solamente de las nuevas tecnologías de la segunda revolución industrial, sino también del potencial energético que implica la utilización de los combustibles fósiles. Así que con esto nosotros podemos decir que estamos en la etapa del capitalismo monopólico y que tal vez tengamos que pensar que antes de entrar en el detalle, simplemente voy a anticipar, porque vamos a hacer un breve corte, que dentro del capitalismo monopólico, el capitalismo siguió transformándose.
básicamente son mercados concentrados, los actores centrales son las empresas transnacionales, hay exportación de mercancías y de capitales, etcétera, etcétera, pero ha habido etapas, etapas expansivas y etapas de crisis recesiva. Una etapa expansiva que es de la segunda revolución industrial, que se llama capitalismo liberal, hasta más o menos la crisis del 30, donde hubo un enorme crecimiento, pero que hubo problemas graves a partir justamente de ese crecimiento, que fueron las guerras y la crisis. Después, superada la Segunda Guerra, una etapa de crecimiento que fue el capitalismo fordista keynesiano, una crisis en los años 60-70, y viene la última etapa del capitalismo neoliberal o financiero de los años 70 del siglo pasado a la actualidad. Así que hasta acá hacemos un pequeño corte para continuar.